Compras extrañas en Walmart. Hace 2 años, yo trabajaba en el turno de noche en un Walmart, un empleo que muchos de mis amigos y familiares consideraban tedioso y monótono. Para mí, sin embargo, ese turno siempre representó una calma reconfortante. La mayoría de los clientes nocturnos eran trabajadores que pasaban a comprar algo rápido después de su turno o insomnes buscando distracción, y por lo general, el ambiente era tranquilo y silencioso, solo interrumpido por el ocasional zumbido de las cajas registradoras o el suave murmullo de la música ambiental. Mi rutina nocturna se vio interrumpida una madrugada particular, cuando un cliente que ya había visto en ocasiones anteriores comenzó a hacer compras que se salían de lo común. No era un rostro nuevo, lo había visto varias veces, siempre llegando la mayoría de las familias ya estaban en sus casas. Había algo en su comportamiento que sugería que prefería la soledad, o quizás era el quien deseaba evitar ser visto por demasiadas personas. Esa noche en particular, lo que capturó mi atención fue la cantidad y el tipo de artículos que llevó al carrito. Se dirigió directamente hacia el pasillo de ferretería y comenzó a cargar rollos tras rollos de cinta multiuso de alta resistencia. Eran de esas cintas gruesas, de color plomo, reforzadas con hilo, diseñadas para trabajos pesados. Además, agregó varias cuerdas gruesas, de esas que podrían usarse para asegurar cargas pesadas o para actividades al aire libre. Aunque era una combinación de productos inusual, inicialmente no le di demasiada importancia. Pensé que tal vez se dedicaba a algún tipo de construcción o reparación nocturna, o quizás tenía alguna afición que requería de tales materiales. Sin embargo, no pude evitar que una pequeña señal de alerta comenzara a titilar en mi mente, preguntándome cuál sería la verdadera necesidad de tantos materiales tan específicos y robustos en plena noche. A medida que las semanas pasaban, las compras del hombre comenzaron a adoptar un cariz aún más desconcertante. Durante sus visitas nocturnas, que se volvieron más frecuentes, comenzó a incluir grandes cantidades de toallas higiénicas en su carro de compras. No solo un paquete o dos, sino varios a la vez, acumulándolos hasta que apenas cabían en el carrito. La visión de un hombre cargando tal cantidad de toallas higiénicas, junto con cintas de alta resistencia y cuerdas gruesas, era lo suficientemente inusual como para hacer saltar las alarmas en mi cabeza. Intentaba racionalizar sus compras de alguna manera. Me decía a mí mismo que quizás estaba involucrado en algún tipo de proyecto de bricolaje peculiar o que tal vez tenía una necesidad personal o familiar que justificara esas compras. Sin embargo, no importaba cómo lo intentara encajar, las piezas simplemente no formaban una imagen clara o tranquilizadora. Una mañana, mi inquietud se transformó en un verdadero temor. Estaba en la sala de empleados, tomando un café durante mi descanso, cuando las noticias matutinas en la televisión atrajeron mi atención. El presentador informó sobre la desaparición de 4 mujeres en nuestra ciudad, todas en el transcurso del último mes. Las imágenes de las mujeres, junto con los detalles de su desaparición, resonaron con una fuerza alarmante en mi mente. De repente, la imagen del hombre comprando toallas higiénicas, cuerdas y cintas adhesivas comenzó a tejerse en un patrón ominoso. No podía apartar la vista de la pantalla mientras las fichas empezaban a caer en su lugar, cada una sumando peso a una horrible posibilidad. Las compras, que de por sí ya eran extrañas, ahora parecían indicar algo mucho más siniestro. Aunque una parte de mí quería descartar esta conexión como una coincidencia o paranoia, otra parte, la que había sido testigo de sus compras sistemáticas y peculiares, no podía hacerlo. La correlación entre sus adquisiciones y las desapariciones reportadas en las noticias era demasiado fuerte para ignorarla. Esta cadena de pensamientos me llevó a un estado de alerta y preocupación que no había sentido antes. Un par de días después del escalofriante informe de las noticias, el hombre regresó a la tienda. Era otra noche tranquila y silenciosa, y su presencia volvió a perturbar la calma habitual. Cuando lo vi acercarse a la caja, noté inmediatamente que algo había cambiado en su apariencia. Su rostro y manos estaban marcados con arañazos visibles, algunos frescos y otros ya comenzando a cicatrizar. La vista de esos rasguños hizo que un escalofrío recorriera mi espalda. Parecían el tipo de heridas que uno podría recibir en una lucha o intentando contener a alguien. Esa noche, además de sus usuales compras inquietantes, añadió varios paquetes de jeringas a su carrito. El surtido de objetos que acumulaba cada vez parecía más como el kit de un torturador que el de un aficionado al bricolaje. Algo dentro de mí, quizás impulsado por un sentido de responsabilidad o por el miedo acumulado de las últimas semanas, me hizo actuar de manera impetuosa. Mientras pasaba sus artículos por la caja, reuní el valor para preguntarle directamente qué le había pasado. ¿Está todo bien? Noté que tiene algunos arañazos, dije,
intentando mantener mi voz lo más neutra posible. La reacción fue instantánea y aterradora. Sus ojos se endurecieron y su mirada se clavó en mí con una intensidad fría y furiosa. Se inclinó ligeramente hacia adelante, como si quisiera asegurarse de que su mensaje sería claramente recibido, y con una voz baja pero cargada de amenaza, me espetó: «Su trabajo es vender, gracias». Su tono no dejaba lugar a réplicas, era una advertencia clara para no entrometerme en sus asuntos. El miedo me invadió al instante. La forma en que me miró, con tal desdén y hostilidad, me hizo sentir como si hubiera cruzado una línea peligrosa. El aire entre nosotros se llenó de una tensión palpable, y por un momento temí por mi seguridad. Rápidamente terminé de procesar sus compras, intentando no mostrar el temblor de mis manos. Tan pronto como se marchó, el alivio de verlo salir por la puerta no pudo disipar el miedo que sus palabras y su mirada habían sembrado en mí. Era evidente que había algo muy oscuro detrás de sus visitas nocturnas y ahora, más que nunca, sentía que algo debía hacerse. Después de ese tenso intercambio en la caja, mi curiosidad y preocupación se mezclaron con un sentido creciente de urgencia. No podía simplemente despedirlo y continuar como si nada hubiera sucedido. Aunque asustado, sentí una responsabilidad casi abrumadora por cualquier mal que pudiera estar planeando. Así que, mientras él se dirigía hacia la salida, mis ojos lo siguieron fijamente, no tanto por decisión consciente, sino por un impulso que no pude reprimir. Con una mezcla de temor y determinación, me propuse seguirlo de manera discreta para ver en qué vehículo se marchaba. No sabía qué esperaba encontrar, quizás alguna pista que justificara mis sospechas o quizás solo para calmar la ansiedad que me consumía. Sin embargo, antes de que pudiera actuar con cautela, él se detuvo justo en la puerta del Walmart y se giró hacia mí. Parecía que había anticipado mi intención. Con un movimiento rápido y decidido, me agarró del brazo con una fuerza sorprendente y me miró fijamente a los ojos. Su agarre era fuerte y su mirada perforante. «No trates de seguirme de nuevo», me advirtió con un tono severo que resonó con un peligro claro. Su advertencia me dejó helado en el lugar, y el miedo me impidió cualquier réplica. Aturdido por la intensidad del encuentro, volví rápidamente al interior del Walmart, mi corazón latiendo con fuerza contra mi pecho. La tienda, con su habitual ajetreo nocturno, de repente parecía un refugio seguro. Esperé unos momentos, intentando calmar mi respiración y recobrar algo de compostura antes de atreverme a mirar hacia afuera nuevamente. Cuando finalmente vi que se alejaba, corrí discretamente hacia una ventana lateral desde donde podía tener una vista clara de la zona de estacionamiento, especialmente de un área menos iluminada y fuera del alcance de las cámaras de seguridad. Desde ese ángulo, observé cómo se dirigía hacia un vehículo estacionado en una esquina oscura del lote. Rápidamente saqué mi celular, agradeciendo en ese momento por su capacidad de zoom de gran alcance. Con manos temblorosas, pero decididas, enfoqué la placa del vehículo y tomé varias fotos, asegurándome de capturar la información que podría ser vital. Guardé mi teléfono, sintiendo una mezcla de temor por las posibles consecuencias de mis acciones y un firme sentido del deber. Sabía que había cruzado un punto sin retorno, movido por la convicción de que estaba haciendo lo correcto, a pesar del riesgo personal involucrado. Al día siguiente, después de una noche casi sin dormir, decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. Tomé la decisión de llevar la foto de la placa que había tomado con mi celular directamente a la estación de policía. Sentía una mezcla de nerviosismo y un sentido de urgencia que me impulsaba a actuar. Al llegar, me recibió un oficial a quien le expliqué la situación con todo detalle. Saqué mi celular y le mostré la foto de la placa, relatando cómo las compras inusuales y recurrentes del hombre, combinadas con su comportamiento y mis observaciones, habían levantado sospechas serias en mí. Le conté sobre las cintas de alta resistencia, las cuerdas, las toallas higiénicas y las jeringas, y cómo su compra parecía cada vez más ominosa con el contexto de las mujeres desaparecidas en nuestra ciudad. El oficial tomó nota de todo meticulosamente y me aseguró que investigarían basándose en la información proporcionada. También expresé mi temor por mi seguridad, dado el confrontamiento que había tenido con el hombre y cómo me había advertido de manera amenazante. Al salir de la estación, me dirigí directamente a mi lugar de trabajo. Hablé con mi gerente, explicando la situación y mi preocupación por la seguridad personal. Afortunadamente, fue comprensivo y accedió a cambiar mi turno, lo que me proporcionó un cierto alivio, aunque la ansiedad de las posibles represalias seguía presente. 3 días más tarde, mientras estaba en casa intentando descansar, recibí una llamada de la estación de policía. El oficial que me había atendido informó que habían detenido al hombre gracias a la información que proporcioné.
Pero lo que más me impactó fue saber que, tras su arresto, la policía había rescatado a 6 mujeres que estaban siendo retenidas por él en una ubicación no revelada. Las palabras del oficial resonaron en mi mente: su valentía al venir a nosotros con esa información ha salvado vidas, muchas gracias. Esa noticia me llenó de una mezcla de alivio y orgullo, pero también de una profunda tristeza por lo que esas mujeres habían tenido que soportar. Saber que mi acción había contribuido a poner fin a su calvario fue, sin duda, el momento más significativo de mi vida, reafirmando mi compromiso de estar siempre alerta y proactivo frente a situaciones que parecen fuera de lo normal. El alivio y el orgullo que invadieron mi ser en aquel momento fueron absolutamente indescriptibles. Mientras colgaba el teléfono, tras la llamada del oficial, me quedé sentado en silencio, procesando la magnitud de lo que había sucedido. Era casi incomprensible pensar que, siendo un empleado nocturno en un Walmart, había jugado un papel crucial en desentrañar un caso tan grave y en salvar vidas. Esta revelación fue un poderoso recordatorio de que cada uno de nosotros, independientemente de nuestra posición o trabajo, tiene la capacidad de impactar vidas y cambiar destinos. Esta experiencia me transformó de maneras que nunca imaginé. El sentimiento de haber hecho algo tan significativo me llenó de una nueva energía y un propósito renovado. Me di cuenta de que tenía una verdadera pasión por proteger y servir a los demás, algo que hasta entonces había sentido solo de forma abstracta. Inspirado por este episodio, comencé a considerar seriamente una carrera en las fuerzas del orden. Me parecía una forma natural de continuar en la senda que había descubierto, dedicarme a asegurar el bienestar y la seguridad de la comunidad. Así, empecé a prepararme para ingresar a la policía. Busqué información sobre los requisitos y procesos de selección, me inscribí en cursos relacionados con la ley y el orden público, y empecé a mantenerme físicamente activo para cumplir con las exigencias físicas de la profesión. Cada paso que daba hacia este nuevo objetivo me hacía sentir más seguro de que estaba tomando la dirección correcta en mi vida. Esta experiencia no solo me mostró una carrera potencial, sino que también me enseñó una lección vital sobre el impacto personal. Me hizo entender que cada acción que tomamos, no importa cuán pequeña nos parezca, puede tener enormes repercusiones. Era un recordatorio palpable de que todos, en cualquier nivel, podemos contribuir al bien mayor, y que cada momento de valor, cada decisión de actuar, puede ser crucial. Con esta nueva comprensión, me sentía más conectado con la comunidad y más comprometido con el propósito de servir, proteger y hacer la diferencia donde pudiera. El nuevo empleado de Walmart. Hace 2 años, cuando aún era estudiante de preparatoria, obtuve mi primer empleo en una reconocida tienda de conveniencia situada en una estación de gasolina. Ese primer día aún permanece fresco en mi memoria, lleno de una mezcla de nerviosismo y anticipación. Me habían asignado iniciar en el turno de noche, un detalle que añadía una capa extra de ansiedad a mi ya agitado estado. Llegué con tiempo de sobra, justo cuando el cielo empezaba a oscurecerse y las luces de neón de la gasolinera comenzaban a destacarse contra el crepúsculo. El ambiente era tranquilo, con el suave zumbido de los pocos coches que se detenían para repostar o comprar algo rápido antes de continuar su camino. Mi primera tarea fue encontrar a los compañeros del turno diurno para que me pasaran el relevo y me orientaran un poco sobre las tareas pendientes. Sin embargo, el lugar parecía desiertamente tranquilo. Caminé por los pasillos entre estantes repletos de bocadillos, bebidas y otros artículos esenciales, buscando alguna señal de mis compañeros. No había nadie alrededor, lo cual me sorprendió y aumentó mi inquietud. Finalmente, al acercarme a la zona del mostrador de servicio, vi a una figura que estaba organizando unos papeles cerca de la caja registradora. Se trataba de un hombre de estatura media, con el cabello oscuro desordenado por, presumiblemente, las prisas del día. Llevaba puesta una camiseta azul con el logo de la tienda, y sobre su pecho, un distintivo con el nombre Jesús grabado en letras blancas. Su presencia me dio un ligero alivio, aunque su postura cerrada y la forma en que revisaba los documentos indicaban que estaba tan concentrado en sus tareas que no se había percatado de mi llegada. Con un leve temor a interrumpir, me acerqué con cautela y lo saludé, esperando comenzar mi turno con algo de guía. Cuando finalmente me decidí a abordar a Jesús, lo hice con un entusiasmo palpable, deseoso de empezar con el pie derecho y de aprender todo lo necesario para desempeñar mi nuevo rol. «Hola, Jesús, te estaba buscando», exclamé con una sonrisa que esperaba fuera contagiosa. Sin embargo, la reacción que recibí fue todo lo contrario a lo que esperaba. Jesús se volteó bruscamente hacia mí, y su rostro reflejaba una amalgama de emociones intensas. Sus ojos se agrandaron por un instante,
como si hubiera sido sorprendido en medio de un acto prohibido. Sus cejas estaban fruncidas, dándole un aspecto de furia, mientras que sus labios ligeramente temblorosos sugerían miedo. Había también un vislumbre de sorpresa, como si no esperara ver a nadie a esa hora o en esa situación. Lo más desconcertante era su estado físico. A pesar de que la noche era fresca, con un aire suave que invitaba a llevar al menos una chaqueta ligera, y el interior de la tienda estaba climatizado, Jesús estaba cubierto de sudor. Las gotas de sudor brillaban en su frente y sus mejillas, y su camiseta mostraba manchas oscuras en las áreas del pecho y la espalda, como si hubiera estado realizando un esfuerzo físico considerable o como si estuviera bajo un estrés extremo. Este detalle añadió una capa adicional de inquietud a la escena, pues su condición no coincidía ni con el clima ni con el entorno refrigerado de la tienda. Este conjunto de señales disparó una alerta en mi mente, haciéndome cuestionar qué podría estar sucediendo realmente con Jesús esa noche. Jesús, aún con el rostro marcado por una mezcla de emociones, respondió con prisa, sus palabras saliendo rápidas y casi atropelladas. «Hola, ya estoy de salida, soy nuevo», dijo, tratando de esbozar una sonrisa que no alcanzó a disipar la tensión de su expresión. La brevedad de su comentario y su evidente deseo de marcharse me dejaron momentáneamente desconcertado, pero recordé la instrucción específica que me había dado el jefe. Con un tono calmado, intentando no agobiarlo más, le expliqué mi situación. «Vine un poco antes porque el jefe me dijo que tú me enseñarías a manejar la caja registradora», le dije, señalando la máquina que parecía más complicada de lo que había anticipado. «Todavía tengo algunas dudas sobre cómo funciona todo esto», añadí, esperando que pudiera ofrecerme al menos una rápida introducción antes de su partida. Jesús me miró con una mezcla de sorpresa y resignación, como si la noticia de tener que impartir una lección improvisada le añadiera más peso a una jornada ya de por sí complicada. Luego, con un suspiro que pareció vaciarle el pecho de aire, compartió una confesión que complicaba aún más el panorama. «En realidad, yo también soy nuevo. Hoy es mi primer día aquí», reveló, su voz un murmullo que contrastaba con la confianza que esperaría de alguien más experimentado. «El empleado que estaba antes que yo se enfermó repentinamente, y me llamaron de urgencia para cubrirlo», añadió, gesto que explicaba el estrés evidente en su comportamiento y su aspecto físico. Su admisión no solo aumentó mi propia ansiedad sobre cómo manejar la próxima jornada laboral sin la orientación esperada, sino que también me hizo sentir una extraña solidaridad hacia él. Ambos éramos novatos, lanzados al agua sin flotadores, en una situación que ninguno de los dos había anticipado ni deseado. Intentando inyectar un poco de ligereza a la situación, me esforcé por sonreír y restarle gravedad al momento. «Entiendo, disculpa, somos dos nuevos», le dije, tratando de establecer una camaradería que pudiera hacer más llevadera nuestra coincidencia. A pesar de la tensión subyacente, mi objetivo era crear un ambiente más relajado donde ambos pudiéramos sentirnos un poco menos abrumados por las circunstancias. «Pero aún así, ¿podrías enseñarme algo rápido?», continué, consciente de que a pesar de su novatez, él había tenido la ventaja de pasar algunas horas en el establecimiento antes de mi llegada. «Has estado aquí todo el día, y yo tengo varias dudas sobre cómo funcionan las cosas», expliqué, señalando hacia la caja registradora y otras áreas del mostrador que aún me resultaban desconocidas. Me di cuenta de que mi petición podía parecer un tanto desconsiderada dadas las circunstancias, pero también sabía que cualquier orientación sería mejor que ninguna, especialmente considerando que en media hora más estaría completamente solo y responsable de la tienda durante toda la noche. Además, todavía falta media hora para que comience mi turno oficialmente, agregué, sugiriendo que tal vez podríamos utilizar ese tiempo restante para una rápida introducción a las tareas más básicas. Mi esperanza era que, a pesar de su evidente deseo de terminar su jornada, Jesús pudiera ver la importancia de ayudar a un compañero en una situación similar a la que él mismo había enfrentado al principio del día. Jesús asintió con una ligera inclinación de cabeza, aunque su nerviosismo era palpable. Sus ojos se desviaban con frecuencia y sus movimientos eran algo temblorosos, lo que no hacía más que incrementar mi preocupación por él. Mientras hablábamos, mi mirada cayó inadvertidamente sobre su camisa, donde una mancha oscura y rojiza cerca del puño llamó mi atención. La forma irregular de la mancha y su tono vívido indicaban que era sangre fresca. Con una mezcla de preocupación y desconcierto, le pregunté directamente: «Jesús, ¿estás herido?». «Vi esa mancha, tengo unas vendas aquí, por si necesitas algo para limpiar eso». Mi tono era el de alguien que, sin mucha experiencia en situaciones de este tipo, trataba de ofrecer ayuda de la manera más inocente y bien intencionada posible. Jesús reaccionó de inmediato, retirando su mano de mi vista con un movimiento rápido y casi reflejo,
como si quisiera ocultar cualquier evidencia de herida. No, no hay problema, estoy bien, afirmó con una voz que intentaba sonar convincente, pero que a mí me sonó forzada y un tanto precipitada. Su mirada se endureció por un momento, como si evaluara hasta qué punto podía confiar en mí o cuánto había visto realmente. Luego, añadió con cierta urgencia, pero necesito que me cubras un momento, tengo que resolver un asunto urgente. Su petición, aunque razonable, se vio teñida por la tensión de su comportamiento y la misteriosa mancha de sangre en su ropa. Todo esto contribuía a una atmósfera de misterio y urgencia que comenzaba a hacerme sentir incómodo y un poco fuera de lugar, como si hubiera tropezado inadvertidamente en medio de una situación mucho más seria y peligrosa de lo que un simple turno de trabajo nocturno en una tienda de conveniencia debería haber implicado. Mientras Jesús hablaba, tratando de disimular su nerviosismo y convencerme de que todo estaba bien, mi mirada se desvió accidentalmente hacia la parte baja de su espalda. Fue entonces cuando noté algo inusual en la forma en que su camiseta se ajustaba a su pantalón. Había un bulto irregular que rompía el contorno natural de su ropa, y en un momento en que se movió ligeramente hacia un lado, pude ver claramente el mango de un cuchillo asomando de la parte trasera de su pantalón. La revelación de que estaba armado con un cuchillo me llenó de un miedo intenso y repentino. La presencia de la sangre ya había sembrado una semilla de duda y preocupación en mi mente, pero ver un arma oculta entre sus ropas elevó mi alarma a un nuevo nivel. Por un momento, me quedé helado, procesando la situación y debatiendo internamente qué hacer. ¿Debía confrontarlo directamente sobre el arma? ¿Era seguro incluso mencionarlo? La tensión en el aire era palpable, y sentí como mi corazón latía aceleradamente contra mi pecho. La idea de que pudiera estar en peligro real, en una situación potencialmente violenta, me superó. La presión acumulada explotó en un instinto de supervivencia y, sin pensar en las consecuencias, mis pulmones se llenaron de aire y grité con todas mis fuerzas, ¡auxilio! El grito resonó en el espacio cerrado de la tienda, un sonido estridente y desesperado que buscaba alertar a cualquiera dentro del alcance auditivo. La situación había escalado demasiado rápido, y en ese momento de pánico, solo podía pensar en protegerme y buscar ayuda lo más pronto posible. Al girarse hacia mí, la cara de Jesús se había transformado completamente, los rasgos contorsionados por una ira descontrolada. La situación había escalado a un punto crítico y, consciente de su furia y del arma que llevaba, no dudé ni un segundo en usar mi habilidad para correr como nunca antes. Desde joven, había sobresalido en carreras de velocidad y nunca había perdido en los 100 metros planos. Esta capacidad física, que siempre consideré más un hobby o una forma de mantenerme en forma, de repente se convirtió en mi principal ventaja para la supervivencia. Sin pensar en nada más que en alejarme lo más rápido posible, empecé a correr a través de los estrechos pasillos de la tienda, impulsado por el miedo y la adrenalina. Mientras corría, empujaba los estantes y todo lo que podía servir como obstáculo para ralentizar a Jesús, creando un caos de productos dispersos por el suelo. Con el corazón latiendo desbocado, alcancé el punto donde estaba la alarma de incendio. Sin detenerme a pensar en las consecuencias, la activé de un manotazo, desencadenando un estridente sonido que resonó a través del establecimiento. La alarma, pensé, no solo alertaría a cualquiera en la cercanía sino que también podría disuadir a Jesús de seguirme. Para mi alivio, él desistió en su intento de alcanzarme. Con un último vistazo lleno de frustración y rabia, dio media vuelta y salió corriendo de la tienda. El sonido de la alarma aún zumbaba en mis oídos cuando algunos empleados de la gasolinera se acercaron, alertados por el ruido y el desorden. Rápidamente les expliqué lo que había ocurrido, aún sin aliento por el esfuerzo y el miedo. Los empleados escucharon mi relato con una mezcla de asombro y preocupación. Tras describir a Jesús y lo que había pasado, uno de ellos, con una expresión de confusión, aseguró que conocían a Jesús y que el hombre que acababa de huir no correspondía a la descripción del Jesús que ellos sabían que trabajaba allí. Esto añadió un nuevo nivel de misterio y urgencia a la situación, llevando a considerar la posibilidad de que el verdadero Jesús pudiera estar en peligro o que algo más siniestro estuviera ocurriendo. Cuando la policía llegó, rápidamente se organizaron para inspeccionar cada rincón de la tienda y la gasolinera. Guiados por algunos de los empleados, nos dirigimos hacia el almacén, un lugar lleno de cajas y suministros que raramente visitaba a alguien durante la noche. Allí, en una escena que parecía sacada de una película, encontramos al verdadero Jesús. Estaba atado con cuerdas y cinta adhesiva, sentado contra una pared entre cajas de refrescos y paquetes de snacks. Su expresión de alivio al vernos fue palpable, aunque marcada por el miedo y el desconcierto. Con cuidado, lo liberamos de sus ataduras.
Una vez que pudo hablar, nos contó su versión de los hechos. Dijo que un hombre se había acercado al mostrador, fingiendo ser un cliente más. Cuando intentó llevarse varias mercancías sin pagar, Jesús lo confrontó. Pero el impostor, que era mucho más fuerte, luchó contra él. Durante el forcejeo, Jesús fue dominado y rápidamente inmovilizado. Luego el hombre se hizo pasar por él para probablemente continuar con algún plan ilícito. Este incidente cambió por completo mi percepción del trabajo en la tienda. Lo que había empezado como una oportunidad simple y conveniente para ganar algo de dinero mientras estaba en la preparatoria, se transformó en una fuente constante de ansiedad. Nunca hubiera imaginado que un trabajo en una tienda de conveniencia pudiera encerrar tantos peligros. Dado el trauma que había experimentado en mi primer día, el jefe, mostrando comprensión y preocupación por mi bienestar, decidió darme una semana libre para recuperarme del impactante suceso. Aprecié profundamente su gesto, pero incluso después de esa pausa y al volver al trabajo, me costó mucho superar el miedo. Pasé el siguiente año trabajando en un estado de alerta constante, siempre preocupado de que un evento similar pudiera repetirse. Cada turno nocturno, cada cliente que entraba en la tienda, revivía en mí el temor de aquel primer día, haciendo que mi experiencia laboral fuera marcada por la tensión y la inquietud. Si te gustaron estos relatos, dale like, suscríbete y comparte. Mira a continuación estos relatos que también están muy interesantes.